En mayo de 2022, una mujer de 27 años desapareció en Nueva Delhi. 6 meses después, la policía descubrió algo que conmocionaría a toda la India. Partes de su cuerpo fueron encontradas esparcidas por toda la ciudad. ¿Y el responsable? Alguien a quien ella amaba. Este es uno de los casos más perturbadores que he investigado. El asesinato de Shraddha Walkar no fue solo un crimen pasional. Fue calculado, frío y ejecutado con una crueldad que te dejará sin palabras. Lo que voy a contarte hoy no es fácil de escuchar, pero es importante, porque historias como esta necesitan ser contadas, y necesitas saber qué pasó realmente esa noche de mayo. Shraddha Walkar tenía 27 años cuando le quitaron la vida. Nació y creció en Vasai, una ciudad en la región de Palghar, en el estado de Maharashtra, India. Era una joven llena de vida, trabajadora, soñadora. Vivió con su familia hasta 2018. Su mamá, su hermano, Srijay, todos vivían juntos. Su papá, Vikas Walkar, vivía aparte y tenía un negocio de servicios electrónicos. Shraddha estudió en una escuela de convento en Vasai. Después, comenzó un curso de BMM en el Instituto Tecnológico Viva en Virar, pero terminó dejándolo. La vida tenía otros planes para ella. Consiguió trabajo en un call center de una multinacional en Malad, Mumbai. Ahí pasaba sus días, atendiendo llamadas, conversando con clientes, viviendo su vida normal. Pero fue en ese call center donde todo cambió. En 2019, Shraddha conoció a Aftab Amin Poonawalla. No fue en persona en el primer encuentro. Lo conoció a través de Bumble, una aplicación de citas. Aftab también era de Vasai, lo que facilitó las cosas. Había estudiado BMM en el colegio LS Raheja y, por coincidencia, trabajaba en el mismo call center que Shraddha. Los dos comenzaron a platicar. Primero como amigos, luego algo más serio. Nació una relación. Y en poco tiempo, Shraddha tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió salir de su casa e irse a vivir con Aftab. A su familia no le gustó. Para nada. Vikas Walkar, su papá, estaba totalmente en contra. Primero, porque Shraddha apenas conocía a ese hombre. Segundo, porque era una relación interreligiosa. Shraddha era hindú, Aftab era musulmán. Y en India, eso todavía es un gran problema para muchas familias. Pero Shraddha estaba enamorada. Creía en su amor. Entonces, contra la voluntad de su familia, salió de casa en 2019 y se fue a vivir con Aftab. Lo que su familia no sabía, lo que Shraddha intentaba ocultar, era que esa relación tenía un lado oscuro, muy oscuro. Amigos y familiares de Shraddha contarían después, cuando ya era demasiado tarde, que Aftab no era el novio perfecto que fingía ser. Era violento, agresivo, le pegaba. Shraddha le tenía miedo, pero siempre que alguien intentaba ayudarla, siempre que su hermano Srijay intentaba convencerla de salir de esa relación, ella se negaba. Decía que Aftab pedía perdón después de cada pelea, que cambiaría, que la amaba. Es un patrón que vemos en tantos casos de violencia doméstica. La víctima se aferra a la esperanza de que el agresor va a cambiar, y esa esperanza termina costándole la vida. Srijay, hermano de Shraddha, testificaría más tarde que 2 semanas después de que ella salió de casa, le contó que Aftab peleaba mucho con ella, verbal y físicamente, que le pegaba ocasionalmente. Srijay intentó hacerla ver la realidad, pero Shraddha estaba cegada por el amor, o por el miedo, o por ambos. Con el tiempo, Srijay comenzó a hablar cada vez menos con su hermana. Creía que Aftab había influenciado completamente a Shraddha, que ella estaba bajo su control. En 2022, la pareja llevaba 3 años viviendo junta. Decidieron dejar Mumbai y mudarse a Delhi. ¿Por qué? Porque querían un nuevo comienzo, lejos de las familias, lejos de los juicios. Pero también, posiblemente, porque Aftab quería aislar a Shraddha aún más, alejarla de cualquier persona que pudiera ayudarla. En abril de 2022, antes de mudarse a Delhi, Shraddha y Aftab
Hicieron un viaje a Himachal Pradesh. La idea era resolver sus diferencias. Debía ser un viaje romántico, una forma de salvar la relación. Pero las peleas continuaron. En mayo de 2022, finalmente se mudaron a Delhi. Rentaron un departamento en la zona de Chhatarpur, al sur de Delhi. Era un lugar tranquilo, residencial. Los vecinos no los conocían bien. Eran solo otra pareja joven intentando construir una vida juntos. El 15 de mayo, 3 días antes del asesinato, se mudaron oficialmente al departamento. Shraddha tenía esperanzas de que este cambio sería bueno para ellos. Quería casarse, quería oficializar la relación, quería construir una familia con Aftab, pero Aftab no quería lo mismo. 18 de mayo de 2022, una fecha que quedaría marcada en la historia criminal de India. Ese día, Shraddha y Aftab tuvieron otra pelea, pero esta vez no sería solo otra discusión, sería la última. ¿El motivo de la pelea? Matrimonio. Shraddha estaba presionando a Aftab para casarse. Quería compromiso, quería que él mostrara que tomaba en serio la relación. Pero Aftab no estaba dispuesto a hacer eso, no quería casarse. Y esta diferencia de expectativas había sido la fuente de muchas peleas entre ellos. Pero había más. También peleaban por dinero, por infidelidad. Shraddha tenía celos. Acusaba a Aftab de engañarla siempre que hablaba con alguien por teléfono. Y Aftab estaba cansado de las exigencias, cansado de las peleas, cansado de Shraddha. De hecho, Aftab confesaría después algo impactante. Dijo que había planeado matar a Shraddha una semana antes de hacerlo realmente. Una semana. Ya había pensado en todo. Pero cuando vio a Shraddha llorando, emocionada, decidió posponerlo. Decidió esperar. Entonces llegó el 18 de mayo. La pelea comenzó. No sabemos exactamente qué se dijeron. No sabemos quién empezó, pero sabemos qué pasó después. Aftab perdió el control, o tal vez no lo perdió. Tal vez sabía exactamente lo que estaba haciendo. Alrededor de las 7:45 de la noche, Aftab estranguló a Shraddha. Usó sus propias manos. Apretó su cuello hasta que dejó de respirar, hasta que dejó de moverse, hasta que dejó de vivir. Shraddha Walkar estaba muerta. Pero para Aftab, el trabajo apenas había comenzado. Cerró la puerta principal del departamento. No quería que nadie entrara. No quería testigos. Entonces, hizo algo que muy pocas personas tendrían el valor de hacer. Fue a una ferretería cercana. Eran alrededor de las 8 de la noche. Compró un martillo, 2 cuchillos y una pala. El vendedor, Rajan Bansal, más tarde testificaría que le vendió esos artículos a Aftab esa noche. Aftab regresó a casa con las herramientas y entonces comenzó a desmantelar el cuerpo de Shraddha. La llevó al baño. Fue ahí donde cortó su cuerpo. Primero, cortó las muñecas. Usó una sierra y mientras lo hacía, accidentalmente se cortó su propia mano izquierda. Hubo sangrado, pero Aftab no se detuvo, continuó. Cortó los brazos en 3 piezas cada uno, las piernas en 3 piezas cada una, la cabeza, el torso, la región pélvica en 2 partes, el pulgar. En total, cortó el cuerpo de Shraddha en 35 piezas. 35 piezas. Deja que eso se asiente. Transformó a la persona que decía amar en 35 pedazos de carne. Pero no se detuvo ahí. Aftab quemó la cara de Shraddha. ¿Por qué? Para ocultar su identidad, para dificultar el reconocimiento. También usó productos químicos para limpiar la sangre del piso. Buscó en Google cómo hacerlo, cómo limpiar evidencia, cómo ocultar un asesinato, y usó materiales de limpieza, cloro, para limpiarlo todo. La ropa manchada de sangre, la tiró. Pero el gran problema era, ¿qué hacer con 35 pedazos de un cuerpo humano? Aftab tenía un plan meticuloso y aterrador. Al día siguiente del asesinato, 19 de mayo, salió. Fue a comprar un refrigerador enorme de 300 litros. Necesitaba espacio para almacenar los pedazos del cuerpo.
Cuando el refrigerador llegó al departamento, Aftab metió los pedazos de Shraddha dentro, envueltos en bolsas de plástico, separados, organizados. Guardó las manos de Shraddha en el gabinete de la cocina debajo del filtro de agua. Y entonces comenzó su rutina macabra. Durante los siguientes 18 días, todas las noches, alrededor de las 2 de la mañana, Aftab salía del departamento. Tomaba un pedazo del cuerpo de Shraddha e iba al bosque de Chhatarpur, cerca de su casa. Era un área desierta, oscura, perfecta para desechar evidencia. Y ahí tiraba los pedazos, uno a la vez, noche tras noche. ¿Por qué a las 2 de la mañana? Para evitar sospechas, para asegurarse de que nadie lo viera. También usó ambientadores e incienso en el departamento. El olor de un cuerpo en descomposición es inconfundible. Y aunque el refrigerador mantenía las partes frías, el olor seguía ahí. Así que Aftab enmascaraba el olor. Lo más perturbador, Aftab dormía en el mismo cuarto donde había matado a Shraddha. Abría el refrigerador y miraba su cara. Siempre que se enojaba, miraba ese rostro congelado. Pero aquí está la parte que realmente muestra el nivel de frialdad de Aftab. Continuó viviendo su vida normalmente. Fue a trabajar, salió con amigos, y más impactante aún, continuó usando las redes sociales de Shraddha. Tenía acceso a sus cuentas. Entonces, hasta el 9 de junio, casi un mes después de matarla, Aftab mandaba mensajes a los amigos de Shraddha. Fingía ser ella, respondía mensajes, mantenía la ilusión de que ella estaba viva. ¿Por qué? Para ganar tiempo, para que nadie se diera cuenta de que estaba muerta, para que nadie hiciera preguntas. Y funcionó, por un tiempo. Pero hay más. Aftab no se quedó solo por mucho tiempo. Descargó Bumble nuevamente, la misma aplicación donde conoció a Shraddha, y conoció a otras mujeres. Trajo a estas mujeres al mismo departamento donde había matado a Shraddha, al mismo departamento donde todavía había pedazos de su cuerpo en el gabinete de la cocina. Imagina eso. Estaba saliendo con otras personas mientras guardaba partes del cuerpo de su novia en su propia casa. Es un nivel de psicopatía difícil de comprender. Pero mientras Aftab pensaba que se había salido con la suya, del otro lado del país, la familia de Shraddha estaba cada vez más preocupada. Los amigos de Shraddha notaron que ya no respondía. Su teléfono estaba apagado. No había actualizaciones en redes sociales después de junio. Intentaron contactar a Aftab, pero él siempre tenía una excusa. Decía que Shraddha había salido, que estaba ocupada, que regresaría. Laxman, un amigo cercano de Shraddha, y su hermano Srijay se alarmaron. Sabían que algo estaba mal. Entonces, en agosto de 2022, 3 meses después del asesinato, convencieron a Vikas Walkar, el papá de Shraddha, de registrar un reporte de persona desaparecida. Vikas fue a la estación de policía de Manikpur, en Mumbai, y registró la denuncia. La policía de Mumbai comenzó a investigar. Contactaron a Aftab. ¿Y qué dijo él? Dijo que Shraddha había salido de casa después de una pelea en mayo, que no sabía dónde estaba, que se había ido y nunca regresó. La policía le creyó. Al fin y al cabo, las parejas pelean. La gente se va de casa. No era algo fuera de lo común, pero los amigos de Shraddha no le creyeron. Continuaron presionando, continuaron haciendo preguntas, y finalmente, en noviembre de 2022, 6 meses después del asesinato, el caso fue transferido a la policía de Delhi. Vikas Walkar viajó a Delhi. Estaba desesperado por encontrar a su hija. Fue al departamento donde Shraddha y Aftab vivían, pero encontró el lugar cerrado con llave. El 8 de noviembre de 2022, Vikas registró una denuncia en la estación de policía de Mehrauli, en Delhi. Se registró un FIR bajo la sección 365 del Código Penal Indio, que es para secuestro. La policía de Delhi comenzó a investigar. Y esta vez, no iban a aceptar las mentiras de Aftab tan fácilmente. Aftab Amin Punawala, 28 años. Trabajaba en call center. Estudió BMM. Era de Vasai,
igual que Shraddha, y ahora era el principal sospechoso en su desaparición. La policía comenzó a investigarlo de cerca. Rastrearon sus movimientos, revisaron registros telefónicos, rastrearon la ubicación de su teléfono y descubrieron que estaba en Delhi. Los investigadores fueron al departamento en Chhatarpur, interrogaron a Aftab y desde el principio algo no cuadraba. Su historia tenía huecos, muchos huecos. Primero, dijo que Shraddha se había ido después de una pelea, pero cuando la policía preguntó detalles, no podía responder consistentemente. La historia cambiaba cada vez que la contaba. Segundo, el teléfono de Shraddha. Aftab dijo que ella se había llevado el teléfono, pero luego cambió la historia y dijo que había tirado el teléfono cuando iba hacia Mumbai. ¿Pero por qué tendría el teléfono de ella si se había ido? La policía se dio cuenta de que Aftab estaba mintiendo y comenzaron a presionar más. Los investigadores revisaron el departamento y fue ahí donde las cosas comenzaron a desmoronarse para Aftab. Encontraron manchas de sangre, pequeñas, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Aftab había intentado limpiar, pero no había logrado remover todo. También encontraron herramientas extrañas, una sierra, cuchillos, cosas que no tenían sentido en un departamento normal. Pero la mayor pista vino cuando comenzaron a interrogar a Aftab más seriamente. Lo confrontaron con las inconsistencias, mostraron la evidencia y finalmente Aftab se quebró. El 12 de noviembre de 2022, Aftab Amin Poonawalla fue arrestado. Y entonces confesó. La confesión de Aftab fue perturbadora pero necesaria. Contó todo. Cómo había estrangulado a Shraddha, cómo había cortado su cuerpo en 35 pedazos, cómo había comprado un refrigerador para almacenar las partes, cómo había desechado los pedazos en el bosque a lo largo de 18 noches. Pero la policía necesitaba más que solo una confesión. Necesitaban pruebas físicas. Necesitaban encontrar el cuerpo de Shraddha. Aftab fue llevado al bosque de Chhatarpur. Con él, un equipo de investigación, perros rastreadores y expertos forenses. Aftab señaló los lugares donde había tirado las partes del cuerpo. La búsqueda comenzó. Y fue una búsqueda larga y difícil. El bosque era grande, y habían pasado 6 meses desde que Aftab había desechado los pedazos. Los animales habían esparcido algunas partes. La descomposición estaba avanzada, pero la policía estaba determinada. Encontraron huesos, pedazos de tejido, restos mortales que estaban esparcidos por varias áreas del bosque. En total, se encontraron 13 pedazos descompuestos del cuerpo. La mayoría eran huesos. El hueso pélvico fue identificado, pero faltaban muchas partes. La cabeza de Shraddha nunca fue encontrada. Su teléfono tampoco. El arma del crimen, la que usó para cortar el cuerpo, nunca fue recuperada. Aftab dijo que había tirado el teléfono en algún lugar entre Delhi y Mumbai cuando viajó, pero la policía nunca pudo localizarlo. Para confirmar que los huesos realmente pertenecían a Shraddha, la policía necesitaba una prueba de ADN. Recolectaron muestras de sangre de Vikas Walkar, el papá de Shraddha, y las compararon con el ADN de los huesos encontrados. Llegó la confirmación. Era Shraddha. Mientras la investigación forense continuaba, la policía cavó más profundo en la vida de Aftab y descubrieron más detalles perturbadores. Aftab era chef entrenado. Sabía cómo manejar cuchillos, cómo deshuesar carne, cómo preservar alimentos. Estas habilidades profesionales fueron exactamente lo que usó para desmantelar el cuerpo de Shraddha con tanta eficiencia. La policía también descubrió que Aftab se había inspirado en una serie de televisión estadounidense llamada Dexter. En esa serie, el personaje principal es un asesino serial que mata personas y luego desecha los cuerpos de forma metódica. Aftab había visto la serie, había estudiado cómo el personaje ocultaba evidencia y había aplicado esas técnicas. Pero había más. Aftab había molido algunos de los huesos de Shraddha. Usó un molino de piedra. Transformó los huesos en polvo. Y entonces
esparció ese polvo por la calle. Quería tener certeza absoluta de que ninguna evidencia sería encontrada. El nivel de premeditación y frialdad era aterrador. La investigación también reveló que Aftab no mostraba ningún remordimiento. Funcionarios de la cárcel, oficiales que lo vieron en el tribunal, todos reportaron lo mismo. Aftab estaba calmado, casi indiferente, como si no le importara lo que había hecho. En noviembre de 2022, cuando Aftab estaba siendo llevado de regreso a la cárcel después de una sesión en el Laboratorio de Ciencias Forenses de West Delhi, el vehículo de la policía fue atacado. Miembros de una organización hindú llamada Hindu Sena atacaron la camioneta con espadas. Querían hacer justicia por su propia mano. Querían matar a Aftab ahí mismo. La policía logró proteger a Aftab y llevarlo a salvo. Pero el incidente mostró cuánto había inflamado el caso al país. La policía realizó varias pruebas en Aftab. Hicieron una prueba de narcoanálisis, donde fue sedado e interrogado. Hicieron una prueba de polígrafo, un detector de mentiras. Recolectaron muestras de voz, todo para construir un caso sólido contra él. El 17 de noviembre de 2022, el tribunal de Saket otorgó a la policía 5 días más de custodia de Aftab. La policía también recibió permiso para llevarlo a Uttarakhand e Himachal Pradesh, los lugares donde Shraddha y Aftab habían viajado juntos. Querían investigar cada detalle de la relación, cada movimiento de él. La policía estaba construyendo un caso inquebrantable. El 24 de enero de 2023, 75 días después del inicio de la investigación, la policía de Delhi presentó un charge sheet, un documento de acusación formal. Y no era un documento cualquiera, eran 6.629 páginas. 6.629 páginas de evidencia, de testimonios, de pruebas forenses, de análisis, de todo lo que la policía había reunido contra Aftab Amin Poonawalla. El charge sheet detallaba todo: cómo Aftab había planeado el asesinato, cómo lo había ejecutado, cómo había intentado ocultar la evidencia. Tenía más de 150 testigos. Tenía pruebas de ADN. Tenía las herramientas que compró. Tenía imágenes de las búsquedas que hizo en Google. Tenía los registros de las redes sociales de Shraddha, mostrando que Aftab había continuado usando sus cuentas. Lo tenía todo. Las acusaciones contra Aftab eran claras. Sección 302 del Código Penal Indio, que es asesinato. Y Sección 201, que es causar la desaparición de evidencia de un crimen. Si era condenado, Aftab podría enfrentar la pena de muerte. Y Vikas Walkar, el papá de Shraddha, estaba pidiendo exactamente eso. Quería que Aftab fuera ahorcado públicamente. Quería justicia para su hija, pero el proceso legal en India es largo. Y Aftab no estaba haciendo las cosas fáciles. Una de las revelaciones más impactantes vino durante el testimonio de Vikas Walkar en el tribunal. El 31 de julio de 2023, Vikas fue presentado como testigo de la acusación. Estaba ahí, frente al juez, recordando los peores momentos de su vida. Vikas testificó que Aftab le había contado que compró una pala, 2 cuchillos y un martillo, que había cortado las muñecas de Shraddha durante la noche, que había puesto las partes del cuerpo en bolsas de plástico. Escuchar esos detalles de boca del propio papá de Shraddha fue devastador. ¿Te imaginas el dolor de ese hombre? Descubrir que su hija no solo murió, sino que fue desmembrada, fue desechada como basura. El mismo día, Sri Jay Walkar, hermano de Shraddha, también testificó. Contó al tribunal sobre las peleas entre Shraddha y Aftab, sobre la violencia, sobre cómo había intentado convencer a su hermana de dejar esa relación, pero ella no quiso. Sri Jay carga esa culpa hasta hoy. La culpa de no haber podido salvar a su hermana. La policía también presentó grabaciones de audio. Eran audios que Shraddha había enviado a amigos. En ellos hablaba sobre el miedo que le tenía a Aftab, sobre cómo le pegaba, sobre cómo tenía miedo de que la matara. Ella sabía.
Shraddha sabía que estaba en peligro, pero aún así se quedó. Uno de los amigos de Shraddha, Laxman, testificó que una vez tuvo que ir a su casa porque Shraddha tenía miedo de que Aftab la matara esa noche. Ella había pedido ayuda, y Laxman fue y la sacó de la casa. Pero regresó. Siempre regresaba. Los testimonios continuaron. Vecinos testificaron sobre la pareja. Kusum Lata, una vecina que trabajaba en un hospital, contó cómo Shraddha y Aftab se habían mudado al departamento frente al de ella. No conocía bien a la pareja, pero los recordaba. Manish Kumar Rathore, un conductor de mototaxi, fue el primer testigo de la acusación. Había visto a Aftab varias veces en el área. Rajan Bansal, el vendedor que le vendió el martillo a Aftab, también testificó. Confirmó que Aftab había comprado esas herramientas la noche del asesinato. Todas estas piezas encajaban. El caso contra Aftab era sólido, muy sólido. Aftab Amin Poonawalla fue arrestado el 12 de noviembre de 2022. Desde entonces, está detenido en la cárcel de Tihar, una de las prisiones más grandes de Asia, en West Delhi. Está en la celda número 2, en el ala 4A, en la cárcel central número 4. No es una celda común, es un ala de seguridad especial. ¿Por qué? Porque Aftab fue atacado. ¿Recuerdas el incidente donde miembros del Hindu Sena atacaron la camioneta de la policía con espadas? Después de eso, las autoridades se dieron cuenta de que Aftab estaba en peligro. Su caso se había vuelto tan notorio, tan controversial, que había gente que quería matarlo. Entonces, fue puesto en una celda especial, con seguridad las 24 horas. Un guardia dedicado del equipo de seguridad de Tihar está monitoreándolo todo el tiempo. Inicialmente, Aftab estaba en confinamiento solitario. Podía salir de su celda solo 2 horas al día. Pero en marzo de 2024, el Tribunal Superior de Delhi dio una orden. El abogado de Aftab, Akshay Bandari, había presentado una petición diciendo que mantener a Aftab en confinamiento solitario tanto tiempo era inhumano, que no podía ser aislado bajo el pretexto de seguridad. El tribunal estuvo de acuerdo y ordenó que Aftab pudiera salir de la celda por 8 horas al día, como los demás presos. Pero en la noche debía volver a la celda por motivos de seguridad. Así que ahora, Aftab pasa sus días en Tihar. ¿Y qué hace? Lee. Específicamente, lee el charge sheet de 6.629 páginas que fue presentado contra él. Funcionarios de la cárcel dicen que Aftab no muestra ningún remordimiento. Se queda callado la mayor parte del tiempo. No habla mucho, pero tampoco parece arrepentido. No parece afectado por lo que hizo. Es como si no le importara. Durante los interrogatorios iniciales, Aftab intentó engañar a la policía varias veces. Cambiaba su historia. Decía una cosa un día y otra cosa al día siguiente. Pero la policía no cayó en esas mentiras. Continuaron presionando. Continuaron confrontándolo con la evidencia. Y eventualmente, Aftab confesó todo. Pero incluso en la confesión, había mentiras. Primero dijo que había quemado los huesos de Shraddha y los había molido en polvo. Pero después, cambió la historia y dijo que había desechado los pedazos en el bosque. La policía tuvo que separar qué era verdad y qué era mentira. Las pruebas de narcoanálisis y polígrafo ayudaron. Bajo el efecto de sedantes, Aftab reveló más detalles. Detalles que no había contado antes. Admitió que había visto películas y series sobre crímenes, que había estudiado cómo ocultar evidencia, que había planeado todo. También admitió que había continuado saliendo con otras mujeres después de matar a Shraddha, que había traído a esas mujeres al mismo departamento donde había guardado partes del cuerpo de Shraddha. Es difícil comprender el nivel de frialdad necesario para hacer eso. El juicio de Aftab Amin Poonawalla comenzó oficialmente en mayo de 2023. El 9 de mayo de 2023, el Tribunal de Saket en Delhi formuló formalmente los cargos contra él. La jueza adicional de sesiones, Manisha Khurana Kakar, leyó los cargos.
sección 302 del Código Penal Indio para asesinato y sección 201 para desaparición de evidencia. La jueza dijo que había material suficiente y que un caso prima facie había sido establecido contra el acusado. Le preguntó a Aftab: ¿se declara culpable o reclama juicio? Aftab respondió: no me declaro culpable y enfrentaré el juicio. Negó los cargos, dijo que era inocente, que quería un juicio completo. Y así comenzó un proceso que se está alargando hasta hoy. El juicio está ocurriendo en el tribunal de Saket. Más de 150 testigos están siendo escuchados. El papá de Shraddha ya testificó. Su hermano también. Amigos, vecinos, vendedores, conductores de mototaxi, todos están siendo llamados a declarar. Es un proceso largo, meticuloso y necesario. El abogado de Aftab, Akshay Bandari, está intentando varias tácticas para retrasar el juicio. En julio de 2024, presentó una petición para que el juicio ocurriera solo 2 veces al mes, alegando que necesitaba más tiempo para preparar la defensa. El tribunal rechazó la petición. La jueza dijo que parecía que Aftab estaba intentando deliberadamente retrasar el juicio, que testigos importantes todavía necesitaban ser escuchados, que no podía continuar postergando el proceso. El juicio continúa, y hasta hoy, octubre de 2025, no ha habido una sentencia final. Pero lo que sabemos es que la acusación está pidiendo la pena de muerte para Aftab. El fiscal público especial, Amit Prasad, está argumentando que este es uno de los casos más raros de los raros, que la brutalidad del crimen justifica la pena capital. Y Vikas Walkar, el papá de Shraddha, está de acuerdo. Quiere que Aftab sea ahorcado. Quiere justicia. Quiere que el hombre que mató a su hija pague con su propia vida. Pero Aftab continúa negando los cargos. Continúa alegando inocencia. Y el juicio continúa alargándose. El caso de Shraddha Walkar dejará un legado duradero en India. Primero, trajo atención nacional al tema de la violencia doméstica. Mostró cómo las relaciones abusivas pueden escalar, cómo funciona el ciclo de violencia, cómo las víctimas muchas veces quedan atrapadas en esas relaciones por miedo, por amor, por esperanza de que el agresor cambiará. Shraddha le tenía miedo a Aftab. Sabía que era violento. Incluso había enviado mensajes a amigos diciendo que tenía miedo de que la matara. Pero se quedó. Y eso no es su culpa. Es un patrón que vemos en tantos casos de violencia doméstica. El caso también resaltó fallas en el sistema. Shraddha había señalado a amigos que estaba en peligro, pero no se hizo ninguna intervención a tiempo. No había ningún sistema de protección para ella. Segundo, el caso trajo a la superficie conversaciones sobre relaciones interreligiosas en India, sobre cómo la sociedad todavía tiene prejuicios, sobre cómo las familias todavía se oponen a estas relaciones, y sobre cómo esto puede aislar aún más a las víctimas. Shraddha salió de casa para vivir con Aftab porque su familia estaba en contra de la relación. Eso la aisló. No tenía una red de apoyo. No tenía a dónde correr. Tercero, el caso mostró cómo la tecnología puede ser usada tanto para el bien como para el mal. Aftab usó Google para investigar cómo ocultar evidencia. Usó las redes sociales de Shraddha para engañar a la gente, pero también fue la tecnología la que ayudó a la policía a atraparlo. Rastreo de ubicación, registros de llamadas, historial de navegación. Todo esto fue usado para construir el caso contra él. El juicio de Aftab todavía está en proceso. No sabemos cuándo terminará. No sabemos cuál será la sentencia final. Pero lo que sabemos es que Shraddha Walkar merecía vivir, merecía ser feliz, merecía un futuro. Y todo eso le fue arrebatado por alguien que decía amarla. Cierre y mensaje final. El caso de Shraddha Walkar es uno de los más brutales que he visto. La frialdad de Aftab, la forma en que planeó, ejecutó e intentó ocultar el crimen es algo difícil de procesar. Pero lo que más me impacta no es solo el acto en sí, es el contexto.
es el hecho de que Shraddha estaba en una relación abusiva durante años, que tenía miedo, que sabía que estaba en peligro, y aún así no pudo salir. Y eso no es su culpa, nunca es culpa de la víctima. Este caso nos recuerda la importancia de estar atentos a las señales de violencia doméstica, de ofrecer ayuda cuando alguien la necesita, de no juzgar, de no preguntar ¿por qué no se fue?, sino ¿qué podemos hacer para ayudarla a salir de forma segura? Si conoces a alguien que está en una relación abusiva, ofrece ayuda, ofrece apoyo. Y si estás en una relación así, debes saber que no estás sola. Existen personas que pueden ayudarte. Existen recursos. No tienes que quedarte. Shraddha Walkar no es solo una estadística. Era una persona, una hija, una hermana, una amiga. Y merece ser recordada no solo por la forma en que murió, sino por la forma en que vivió. Que su caso sirva como una alerta, como un recordatorio de que necesitamos hacer más para proteger a las mujeres, para prevenir la violencia doméstica, para garantizar que historias como esta no se repitan. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás viendo esto en YouTube, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario para seguir con la conversación. Nos vemos en el próximo episodio.